Pasamos al quinto y último de los alimentos agresores, ¿vale? Serían los aceites vegetales. Bueno, este tipo de aceites, como sabréis, se obtienen de semillas vegetales, ¿no? Mediante prensado en frío. Entre ellos están, pues, el de girasol, el de soja, el de maíz, el de palma, el de colza, ¿eh? Que son un poco se han hablado, malos, ¿no? Se han hablado, se han mucho. prohibido, se han hecho de todo y siguen poniendo, ¿no? El aceite de palma, sobre todo, ha generado mucha Y el de colza también, ¿no? controversia. El de colza también, muy malo. Pero vamos, que el de girasol no te creas tú que es mucho mejor. Pero eso es porque tienen compuestos químicos y conservantes Sí. que son cancerígenos. Son cancerígenos, tío. sí o sí, y malísimos. Sobre todo A dos. altas temperaturas también. Queremos destacar dos, que son el TBHQ, que de hecho esto se lo meten a los mecheros. A los putos mecheros, Qué locura, tío. ¿eh? Y el BHA, que son conservantes que están relacionados con el cáncer, con las enfermedades cancerígenas. ¿Cuál es el problema de estos aceites vegetales? Pues mira, el principal problema, aparte de la mierda que llevan, ¿no? Es el ratio que tienen de omega 3 y omega 6. El problema es que mucho omega 6 y poco omega 3 significa inflamación. Tiene que haber un equilibrio entre los dos omegas, ¿vale? Tiene que haber un ratio 1:1 o, como mucho, 1:3. De hecho, dicen que a partir de ratio 1:4 se suelen producir enfermedades. Y lo peor es que a día de hoy, el consumo general que tenemos nosotros, o sea, no hablo de nosotros, sino en general la población, La sociedad moderna, sí. sociedad moderna, suelen decir que es de 1:25 el ratio. O sea, imagínate, si de 1:4 produce enfermedades, de 1:25, ¿entiendes? Sí, la conclusión es que el omega 6 de por sí no es malo, lo que es malo es el exceso Exactamente. de omega 6. Tiene que haber un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Hoy en día predominan las grasas que contienen mucho omega 6 y escasean las grasas que tienen mucho omega 3. Por eso el ratio, lo que comentas tú, que tenemos un desequilibrio brutal. Y muchísimo omega 6 y muy poco omega 3, cuando tiene que ser 1:1 el ratio ideal. Y eso, como he dicho, es proinflamatorio, que tiene una relación directa con enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sí, sobre todo las enfermedades cardíacas. Yo me he escuchado bastantes podcasts y he leído bastantes estudios y es muy bestia lo que han descubierto, la relación que tiene con las enfermedades del corazón. Por eso también recomiendan mucho o comer mucho pescado que tiene bastante omega 3 o grasa animal. tomarte pues pastillas de omega 3, 6 y 9 que venden, ¿sabes? O omega 3 solo, para equilibrar ese ratio. Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, mira, el ácido linoleico es uno de los ácidos grasos omega 6 que más abunda en estos aceites vegetales. Esta grasa se caracteriza por su elevada sensibilidad a la oxidación. O sea, se oxida, ¿vale? Por su facilidad y tendencia a acumularse en las membranas celulares. De acuerdo con varios estudios, un consumo excesivo de ácido linoleico aumenta el estrés oxidativo y disminuye la producción de óxido nítrico. Eso es muy importante. No sé si te sonará que, por ejemplo, en el gimnasio, en el mundo del fitness, hay gente que consume óxido nítrico. ¿Por qué? Porque es vasodilatador. Y eso, aparte de que te da más energía, más fuerza y tal, es bueno para el corazón. Porque al ser vasodilatador, la sangre fluye más rápido. Sin embargo, si algo vasoconstrictor es malo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que si disminuye la producción de óxido nítrico, trae problemas cardiovasculares. Mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, oxidación del colesterol LDL, aumento de la inflamación, etc. Todos estos aceites vegetales están en forma líquida. ¿Qué pasa? Que la industria, para hacerlo más atractivo, para poder meterlo en todos los alimentos procesados y en todo lo que pueden meterlo, básicamente, las han hidrogenizado, o sea, han hecho lo que es una aberración, han hecho un proceso químico, un proceso de modificación química industrializado de una grasa que en su estado natural es líquido para ponerla sólida. Y eso son lo que se llaman las grasas trans o grasas hidrogenizadas. Tú imagínate, si ya de por sí los aceites vegetales son malos, imagínate si lo modificas más todavía y la hidrogenizas. Es tóxico. Vale, entonces, como ha dicho él, las grasas trans son aceites vegetales modificados introduciéndoles moléculas de hidrógeno, ¿vale? Y eso es una aberración, es muy tóxico, es malísimo. Y de hecho su consumo está pues asociado con un aumento de colesterol LDL, con resistencia a la insulina, con inflamación y obviamente esto
provoca un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, etc. Por lo tanto, las grasas trans son basura. Otro problema bastante común que tienen es que se reutilizan en exceso. O sea, se recalienta una y otra vez. El McDonald's con las papas fritas con el aceite de hace 5 años. La mayoría de restaurantes, un restaurante también de barrio, utiliza aceite de girasol para freír las patatas. Que acaba negro el aceite, que parece que lleva 200.000 kilómetros. Una y otra vez. Y claro, lo que hace esto de reutilizarlo, recalentarlo, es que genera residuos tóxicos. Buah. Al calentar estos aceites se desencadenan los procesos de hidrólisis, oxidación y polimeración. Lo que hace es que degrada este alimento, o sea, degrada sus propiedades y causa efectos muy problemáticos. Pero todo esto de las grasas vegetales, de aceites vegetales, tiene su trasfondo histórico. Volvemos al año 1829, donde en los campos de algodón se descubrió que los residuos de trabajar el algodón soltaban un aceitillo que podía ser utilizado pues, para encender sus lámparas o para engrasar su maquinaria. Sí. Y dijeron, ostras, pues de aquí podemos sacar aceite, ¿no? De una cosa que es totalmente vegetal se puede sacar una grasa, un aceite. Pero no fue hasta 1898 cuando se empieza a utilizar como aceite para la cocina. Y en 1911, ¿vale? Un poco más adelante, la empresa Procter & Gamble empieza a utilizar el aceite de algodón, que es lo que se llamaba aceite cristalizado de algodón, ¿no? Crystallized Cotton. Y de ahí salió una empresa muy conocida que era Crisco, ¿no? De Crystallized Cotton Oil. Y bueno, esta empresa inyectó millones de dólares, 5 millones de dólares en marketing y publicidad. Luego en 1948 compran a la Academia Americana del Corazón. Qué raro, ¿no? Que una empresa multimillonaria compre a empresas farmacéuticas, médicas, compre a... Lo que comentamos antes. Lo mismo que con los azúcares. Y claro, para que compran a esta Academia Americana del Corazón, para que publique estudios que es buena, ¿no? Para que la recomienden y la gente la consuma. ¿Por qué? Pues porque sale muy barata, es muy rentable y porque, bueno, al final todos tienen un trasfondo de que todas las industrias están relacionadas, ¿no? La farmacéutica. Pero el ejemplo es muy fácil. ¿Tú no recuerdas, no sé si eran los 90 o por ahí, que había anuncios en la que salían médicos recomendando el tabaco que fumaras? Sí. Cuando ahora ya te ponen el paquete que es cancerígeno. A ver, ahora todo el mundo lo sabe, pero de aquella... Todas las empresas multimillonarias siempre compran estudios a su favor, aunque sea su producto sea ultra perjudicial para nuestra salud, compran los estudios, compran a médicos para que hablen bien de su producto y a ti te están jodiendo la vida y ellos están embolsando los billetes. ¿Entiendes? Y básicamente con esta manipulación que han hecho, al haber comprado a la Academia Americana del Corazón, lo que han hecho es que estas grasas que se venían utilizando desde hace siglos y que eran naturales, como la grasa animal, la mantequilla, la grasa de coco, dejaron de utilizarse y ahora te dicen de repente que las grasas buenas, las que tienes que consumir, son los aceites vegetales. Ahí fue cuando empezó la raíz de todo este problema. ¿Qué pasa? Que justo casualmente, a partir de esa época, de 1948, las enfermedades cardíacas empiezan a dispararse. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Qué Bueno, casuality, ¿no? Qué casuality. Luego se han hecho estudios y tal que encontraron esta relación. El más importante, el que quiero mencionar, es el Minnesota Coronary Study, que este estudio lo escondieron, lo llevaron a esconder. Y no se volvió a destapar, no se sacó a la luz hasta 2016. Claro, hasta que ya se ven forrados. Flipas, ¿eh? Se habían forrado de pasta y ahora ya lo sacaron, ¿no? Lo que decía este estudio de Minnesota, que yo lo descubrí en un podcast de Tucker Goodrich, hizo un podcast con Mario Luna brutal sobre los aceites vegetales, y decía que este estudio llegó a la conclusión de que las personas que consumían este tipo de grasas, de aceites vegetales, tenían mucho más riesgo de mortalidad y de padecer enfermedades cardíacas. Pero las que tenían el colesterol más bajo eran las que más riesgo de mortalidad tenían. Luego lo veremos, o sea, es un tema muy controvertido, pero luego explicaremos lo del tema del colesterol. Y este estudio lo escondieron y hasta 2016 no se destapó. Esto que os comentaba, ¿no? De que las personas con el colesterol más bajo eran las que más riesgo de mortalidad tenían, porque el colesterol nos han vendido que es malísimo, el colesterol es malísimo. ¿Por qué? Porque Ansel Keys, el famoso estudio, ¿no? Bueno, no fue un estudio ni siquiera, fue una hipótesis. Que una hipótesis es algo que ni siquiera se ha demostrado. Sí, sí.
que es así. El Ansel Keys ni siquiera era médico, biólogo, era un zoólogo. Y eso, esa hipótesis de que el colesterol LDL era malo, se basó primero en un estudio que hizo con conejos, que no hizo con humanos, con conejos, un animal herbívoro, ya verás, o sea, ya me dirás tú qué tiene que ver con nosotros. Y luego hizo un estudio de 7 países, que en realidad eran 22 países, pero el tío cogió los que le interesaba y los que no los descartó. De esos 22 cogió solo los 7 que le interesaba. Y bueno, ya ha sido desmentido. Y ahora está claro que las personas con más colesterol viven más. O sea, el colesterol LDL no es malo, sino que el colesterol, si está oxidado, si está dañado, es lo que realmente hace que sea malo y lo que nos provoca enfermedades cardíacas, es lo que es malo. No es que tú tengas el colesterol alto ni el LDL alto, es que ese colesterol LDL esté oxidado. ¿Por qué? ¿Por qué se oxida? ¿Por qué se daña? Por juntarse con, fíjate tú, algo que hemos hablado en el punto 3 de este vídeo, con los azúcares. No es simplemente el hecho de meterte un montón de grasa vegetal, es juntarlo con el azúcar. O sea, al final ves que todos estos alimentos tienen relación entre sí y al final llegas a la conclusión de que hay que intentar... Forman una sinergia de mierda, o sea, mala, una espiral negativa. De hecho, es que el colesterol es algo básico, o sea, es algo que está en todas las células de nuestro cuerpo y es imprescindible para cumplir todas las funciones metabólicas de las células en el cuerpo. El problema es eso, que cuando se junta con el azúcar, luego el hígado no puede procesar este LDL, se acumula en los vasos sanguíneos y es lo que hace que se obstruyan las arterias, estos problemas cardíacos que decimos que en vez de procesarse en el hígado están en exceso en el torrente sanguíneo.